Y voy a ser muy dura, así como de duro le llegaron las declaraciones a los pacientes. Se convirtió quizás en un asesino de esperanza. Y eso es grave para los pacientes de enfermedades huérfanas o raras, que permanecen mucho tiempo esperando una oportunidad para poder mejorar su calidad de vida o su condición. Al señor Rossi, el tema de los costos no es de su competencia. Él se debe limitar a hablar de efectividad, de seguridad, de todos los análisis que están en manos del INVIMA para asegurar que los pacientes reciban medicamentos efectivos y de buena calidad. El mensaje que quiere dar la Asociación Colombiana de Genética Humana es: el director del INVIMA no tendría que estar hablando de costos. Exacto, así es. Él debería estar hablando, el INVIMA debería estar evaluando los medicamentos con respecto a su seguridad y su eficacia y, por supuesto, en otro momento del proceso aprobatorio de los medicamentos debería haber otra entidad, que usualmente es el IETS, quien se encarga de hacer todo el análisis financiero y la regulación de costos. Las asociaciones de pacientes de enfermedades huérfanas están muy molestas con el director del INVIMA por unas declaraciones en las que dejó ver que las demoras que se vienen presentando en la aprobación de tecnologías y medicamentos novedosos se están dando por tema de costos, porque son muy caras. Afirman las asociaciones de pacientes que esto se trata de una extralimitación de funciones, que el INVIMA no está para evaluar los costos de los medicamentos y por eso le pidieron la renuncia a Francisco Rossi, director del INVIMA. Se estima que más o menos en el país hay 90.000 personas registradas con enfermedades huérfanas e incluso pueden llegar a ser 1.000.000. Y de este tema vamos a hablar hoy aquí en Saludable y la primera invitada es justamente Luz Victoria Salazar, quien es la presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Luz Victoria, bienvenida a Saludable. Hablábamos ahorita tras bambalinas y más o menos la molestia es grande, ¿no? Y un poco la frustración, si se quiere. Claro, molestia sí, pero la indignación es muchísima, porque son unas declaraciones que están quitando quizás oportunidad y esperanza a muchos pacientes que hoy están detrás de una innovación, detrás de que haya por fin una solución para lo que están padeciendo. Él pone, o mejor dicho, antepone el tema dinero sobre la necesidad misma del paciente, que es auténtica, que no es que se la está inventando, y que el paciente no tiene la culpa de cuánto pueda llegar a costar algún tipo de tratamiento. Él solo sabe que lo necesita y que viene esperándolo quizás por mucho tiempo. Bueno, para ponerle un poco de contexto y las personas que se conectan a esta entrevista puedan entender de qué hablamos, vamos a pasar la declaración del director del INVIMA, Francisco Rossi. Vale aclarar que es una declaración de 6 minutos. Eso se hizo en un foro en la Universidad Javeriana donde se hablaba justamente sobre enfermedades huérfanas. Y el criterio, la categoría de enfermedades raras tiene una lógica que por supuesto tiene una base científica, una base genética, una base fisiológica, etcétera, etcétera, pero que tiene unas particularidades desde el marketing que hacen que sean el tipo de medicamentos para pequeños grupos de población y que en general son de altísimo costo. Y eso pues nos lleva a un comentario que no me iba a guardar, de ninguna manera iba a encontrar la manera de hacerlo. A propósito de la presentación de la primera diapositiva de los tiempos de aprobación de los productos para enfermedades raras y para las innovaciones en general. Yo llevo poco tiempo en el INVIMA, unos 8 meses, pero los últimos 3 meses, más o menos una vez cada 2 semanas, últimamente cada semana, estamos invitados a un evento académico, más o menos académico, en el que se nos pregunta por qué el INVIMA se demora tanto en aprobar medicamentos nuevos, en aprobar innovaciones. Y siempre la respuesta es muy compleja, pero siempre empezamos diciendo, no pierdo la oportunidad para repetirlo, porque son muy caros.
son tan caros que sus precios hacen que sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo. Ese no es el mercado para estos productos, es más el mercado en donde se pueden hacer estudios clínicos que permitan identificar nuevas indicaciones, nuevas patologías, nuevos nichos de mercado, pero los precios los sacan de nuestras posibilidades. Bueno, esta era la declaración, Luz Victoria, pero antes de esta, que como les digo fue una respuesta de 6 minutos, y un poco la frase que prendió todas las alarmas, es que el director, digamos, confesaba un poco que muchas demoras en los trámites a estos medicamentos de alto costo pudieran ser, digamos, dadas justamente por el motivo costo, es decir, casi que el INVIMA hiciera una contención del gasto desde la aprobación o desde la demora en la aprobación y la entrega de registros sanitarios. La otra parte de la respuesta, por supuesto, es que Colombia no es un país para recibir este tipo de tecnologías y medicamentos de alto costo. Vamos a desmenuzar un poco, Luz Victoria, porque sí es cierto, y aquí quiero que aclaremos, que el país tiene que dar el debate, como decía el director del INVIMA, Francisco Rossi, de los costos de los medicamentos y de lo que se incluye o en qué se gasta la plata de la salud, pero dicen los pacientes con mucha razón de que eso no puede ir en contravía del derecho fundamental a la salud. Entonces, Luz Victoria, cuéntenos un poco, ahora sí más aterrizado, sobre esa primera parte. ¿Qué opinan los pacientes de que el INVIMA esté, digamos, demorando un poco la aprobación de medicamentos de alto costo, un poco de medicinas o de tecnologías novedosas justamente por su alto costo? Bueno, esas declaraciones que van dirigidas a la final a hablar de los costos y lo que pueden implicar para el país, yo diría que tiene dos implicaciones o dos aspectos. El uno, el humano. Y voy a ser muy dura, así como de duro le llegaron las declaraciones a los pacientes. Se convirtió quizás en un asesino de esperanza, y eso es grave para los pacientes de enfermedades huérfanas o raras, que permanecen mucho tiempo esperando una oportunidad para poder mejorar su calidad de vida o su condición. Y el segundo punto tiene que ver precisamente con esa parte económica, que valga la pena aclarar y poner muy de manifiesto al señor Rossi, el tema de los costos no es de su competencia. Él se debe limitar a hablar de efectividad, de seguridad, de todos los análisis que están en manos del INVIMA para asegurar que los pacientes reciban medicamentos efectivos y de buena calidad. Entonces, ¿por qué no resultó hablando de costos? Quizás porque quiera proteger un sistema, pudiera ser la justificación que él tiene, pero proteger un sistema que no se ha ocupado, por ejemplo, de hacer gestión para que los medicamentos no resulten costando tanto. ¿Cuál es la gestión que ha hecho desde el ministerio, por ejemplo, para que los medicamentos no sean tan costosos? Lo primero, es un tema que no debe recaer en los pacientes que ya bastante tienen con sufrir una enfermedad que está afectando su vida propia, pero también está afectando la parte familiar. Y esa implicación de eso sí que tiene un alto costo, porque no es una persona, sino multiplíquela por familias. Estamos, por ejemplo, Ronnie, esperando que el ministerio empiece, por fin, después de pedirlo por muchos años, hacer gestión de compras o negociación centralizada, que pague por resultados, que tenga un tema de riesgo compartido. Así como hay medicamentos innovadores, también hay formas innovadoras de contratación a las que nos podemos acercar para hacer más eficiente la compra en nuestro país. Pero estamos en lo mismo de toda la vida y esa gestión no se ha mostrado, pero sí se muestran críticas que descalifican la realidad y la necesidad de los pacientes y las familias. Bueno, en la carta ustedes enviaron, hay que recordar, hicieron un comunicado todas las asociaciones de pacientes pidiendo la renuncia de Francisco Rossi, ¿cierto? Y ustedes hablaban ahí justamente de que no es la labor del INVIMA estar haciendo evaluaciones de costos o teniendo en cuenta el criterio de costos para aprobar o no un medicamento. El argumento para pedirle la renuncia al director Rossi es únicamente por estas declaraciones.
Luz Victoria, o qué más tenemos que decir sobre esta carta? La gestión del INVIMA ha sido ampliamente criticada y así comenzó en sus declaraciones al hablar de que el INVIMA se está tomando tiempos muy grandes para resolver temas de registros sanitarios, por ejemplo. El INVIMA no está actuando con la celeridad que se tiene que actuar en temas de salud. Con eso solo está demostrando su incapacidad para responder desde ese punto de vista por la salud de los colombianos. Pero además está demostrando que no le interesa la vida y la salud de otros tantos colombianos. Una persona así no resulta dando garantías para estar en una posición como la tienen, y por eso nuestra solicitud de la remoción del cargo. Necesitamos una persona que le importe la salud de los colombianos, que gestione el tema que tenga que gestionar con celeridad y cumpliendo los objetivos que tiene que cumplir, no yéndose a descalificar las necesidades de los pacientes. Bueno, entre otras cosas, Luz Victoria, este tema de medicamentos ha estado en todos los medios este año por la situación que están enfrentando los pacientes. Es decir, si bien la escasez y el desabastecimiento de medicamentos han sido de muchos años y tienen diferentes causas, estamos en un punto crítico en el que los problemas de acceso son grandes, no solo por el acceso en general, no solo porque haya medicamentos, sino porque hay muchas más barreras de acceso que antes frente a los gestores farmacéuticos, frente a las EPS. ¿Ustedes han visto algún tipo de mejoría este año en ese tema desde gestión del INVIMA? Bueno, el INVIMA, pues, según mi concepto, el problema se presenta por insuficiencia y no flujo de recursos suficientes. El INVIMA no tendría que estar ahí en ese tema. Tendría que estar desde el punto de vista de aquellos medicamentos desabastecidos, buscar las formas de conseguir por fuera cómo remediar ese desabastecimiento y darle la entrada a nuestro país en una forma muy rápida. Lo otro que mencionamos es que el acceso de los pacientes a los medicamentos, día a día nos damos cuenta que está siendo un tema demasiado complicado. Día a día son más los pacientes que han tenido que interrumpir sus tratamientos. Y reitero, esto se debe a que el sistema tiene recursos insuficientes, muchas veces demostrados por técnicos que se han ocupado del tema, mostrando esas cantidades en dinero que hacen falta, y también por el incumplimiento en los plazos pactados de parte del ministerio. No hay flujo de recursos. El ministerio le debe a la EPS le debe al operador logístico, el operador logístico al productor, y el paciente se queda sin recibir los tratamientos. El incremento en falta de tratamientos, yo digo que es como del 300%, y la justificación que nos dan es que no hay dinero que permita que fluya esa entrega de medicamentos. Estamos en una crisis que yo puedo calificar porque llevo muchos años en este tema de apoyo a pacientes, nunca antes vista. Nunca antes los pacientes habían estado con tanta falta de tratamientos, con tanta vulneración en definitiva de sus derechos. Estamos demasiado preocupados con el tema. Bueno, pero Luz Victoria, yo creo que en parte de las palabras del director del INVIMA, Francisco Rossi, sí hay un debate que es necesario dar, ¿no? Lo dicen muchas voces, también académicos, de que tenemos que empezar a ver de verdad qué se puede cubrir con la plata que tenemos, que es limitada. El gasto de salud sube todos los años en todos los países y cada vez hay más tratamientos, cada vez más accesos. Desde pacientes, desde asociaciones de pacientes de enfermedades huérfanas, ¿cuál es la postura frente a este debate que el país tiene que dar? Es decir, ¿cómo conciliamos la necesidad de que esas nuevas tecnologías efectivamente lleguen, pero a precios o que se ajusten a la realidad económica del sistema de salud colombiano? Bueno, esa última expresión que tú das de a precios o que se ajusten a la realidad en esa economía particular del país, tendría que partir de que supiéramos que el ministerio, las entidades encargadas estén haciendo una gestión específica para conseguir
unas mejoras en el acceso a precios más equitativos, y ya mencioné algún tipo de temas que manejan otros países, pero en nuestro país no lo hace. Y el paciente sigue con la necesidad, y el paciente, pues siendo sujeto de derecho, pues, y es su salud y es su vida, pues va a querer exigirla. Estamos prestos desde las asociaciones, eso sí, a buscar mecanismos para que se suplan esas necesidades de la mejor forma, de tal manera que se abaraten costos, de tal manera de que se den cubrimientos mayores a menor costo. Hay muchas acciones por hacer que aún están pendientes. No negar, no quitar posibilidades de vida, acciones o gestión que modifique esos valores. Yo nunca he visto que se sienten a negociar unos precios que critican tanto, por ejemplo. Yo no he visto nunca que lleguen a tener una contratación que permita conseguir economías de escala en el tema de enfermedades raras. Tenemos que movernos a eso. Entendido, Luz Victoria. Finalmente, ya se conoció que el representante Andrés Forero va a realizar un debate de control político justamente al director del INVIMA. Un poco, ¿usted qué cree que pueda pasar con el director y con el INVIMA? No solo por ese debate de control político, sino también por la propia carta que ustedes presentan. ¿Ven viable, digamos, que el director efectivamente, digamos, pueda salir, que pueda modificar un poco esta declaración, o qué creen que pueda pasar en el futuro frente a este tema que se está traduciendo en la realidad que reconoce el propio director del INVIMA, y es la demora en los trámites? Claro. Lo que él está reconociendo precisamente es el motivo que debe abrirle el paso a su salida, porque si su gestión es hacerla en unos tiempos adecuados, ya mostró que no la está haciendo. El segundo punto, que tiene que involucrar unos valores y unos costos, unos dineros, no es su competencia. Los motivos que pudieran dar la salida del señor Rossi están clarísimos. Falta que el Estado, el Ministerio o el mismo señor Rossi tomen la decisión de abrir ese espacio a alguien que quiera hacer más por la salud colombiana. Desde el debate esperemos que todo esto quede demostrado. Esperamos que como los argumentos son tan claros, que como las faltas cometidas en esa declaración son tan contundentes, pues no quede otro camino que el hecho de que el señor se haga a un lado y de verdad esa posición esté en manos de alguien que haga más por los pacientes. Bueno, Luz Victoria Salazar, presidente del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, muchas gracias por estar aquí en Saludable. Estaremos pendientes de qué pasa con esta noticia y, por supuesto, este canal siempre abierto para los pacientes y sus necesidades. Ronnie, muchísimas gracias. Súper chévere poder expresar esta indignación particular y bueno, esperemos qué pasa. Y en este Saludable seguimos hablando de estas declaraciones del director del INVIMA, y en esta oportunidad invitamos también a la doctora Marcela Gálvez, quien es la presidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana, una asociación científica que también se pronunció, sacó un comunicado en el que dejaba ver una posible extralimitación de funciones por parte del director del INVIMA. Doctora Gálvez, bienvenida a Saludable, y comencemos un poco explicando este comunicado. ¿Ustedes por qué creen que de pronto el director del INVIMA hizo más de lo que le tocaba? Hola, buenas tardes. Bueno, pues en nombre de la asociación hicimos este comunicado en referencia a las declaraciones del doctor Rossi con respecto a los retrasos que tiene el INVIMA en la autorización de medicamentos para pacientes con enfermedades raras, donde él expresaba una preocupación por los costos, los altos costos de estos medicamentos dentro del sistema de salud, y explicaba que Colombia, por ser un país en vía de desarrollo con algunos problemas, digamos, en temas financieros, no debería ser el mercado para estos pacientes o para estos medicamentos más bien. Entonces, pues ahí un poco la preocupación que genera para nosotros desde el ámbito de la genética, pues es, digamos, que el INVIMA como ente regulatorio y técnico, sus funciones por decreto, el decreto 2078 del 2012, que es quien define las funciones del INVIMA, establece que este es un instituto técnico que debe centrarse en evaluar la eficacia y
la seguridad de los medicamentos. Por supuesto, el tema financiero es algo que debe evaluarse en alguna parte del proceso y para eso hay otras entidades en el país que deberían ser quienes se preocupen por el tema regulatorio en términos de costos. Pero el INVIMA en sus funciones no está declarado que debe hacer el costo una de las consideraciones que deba tenerse para el aprobar o evaluar al menos una nueva tecnología o más bien un nuevo medicamento en ninguna instancia y en especial pues en los pacientes con enfermedades raras que además tienen una ley que los protege. Entonces, digamos un poco el mensaje que quiere dar la Asociación Colombiana de Genética Humana es el director del INVIMA no tendría que estar hablando de costos. Exacto, así es. Él debería estar hablando, el INVIMA debería estar evaluando los medicamentos con respecto a su seguridad y su eficacia y, por supuesto, en otro momento del proceso aprobatorio de los medicamentos debería haber otra entidad, que usualmente es el IETS, quien se encarga de hacer todo el análisis financiero y la regulación de costos. Bueno, doctora Gálvez, expliquemos un poco qué está haciendo el país en este momento con estos medicamentos o qué ha hecho el país históricamente para acceder a estos medicamentos y nuevas tecnologías que casi siempre son de alto costo, es decir, ingresan sin problema al mercado, lo asume el sistema de salud. Contémosle eso a las personas que nos están viendo. Bueno, lo primero es considerar, como tú lo dices, que ya existen medicamentos que han sido aprobados y que están siendo hoy utilizados en algunos pacientes con enfermedades raras y que son, como lo sabemos, medicamentos de alto costo y pacientes pues, que están justamente dentro de la cuenta de alto costos. Estos medicamentos pues tienen o han tenido en el pasado su proceso de evaluación y aprobación por el INVIMA y pues ya en la parte financiera han sido también evaluados y aprobados y regulados por las entidades correspondientes. Entonces, eso también pone una problemática porque el que se plantee que Colombia, por ser un país en vía de desarrollo, no podría tener acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades raras, pues está en contravía con el hecho de que ya hoy en día los pacientes tienen terapias aprobadas y que el país sí ha respondido a estas necesidades de los pacientes con enfermedades raras. Que si bien es cierto que son medicamentos de alto costo, pues también es claro que los pacientes con enfermedades raras justamente pues tienen una baja prevalencia y son pocos los pacientes que requieren este tipo de terapias. Entonces ya en el país existe un precedente de varios pacientes con diversas enfermedades genéticas que están hoy en día en tratamiento, incluso varios de ellos han estado en tratamiento durante varios años, con un seguimiento médico, por supuesto, muy cercano, que establece unas metas terapéuticas desde el principio y que a medida que se confirme que siguen cumpliendo esas metas terapéuticas, pues continuarán tratamiento, pero por supuesto también con muchos pacientes que en el momento que dejan de cumplir esas metas terapéuticas o que el criterio médico considera que debe suspenderse el medicamento, pues también se ha suspendido. Es normal que toda nueva tecnología, nuevo medicamento sea, digamos, o tenga un alto costo. No, depende mucho de diversos factores. Con las enfermedades raras, pues es usual, primero porque justamente, como lo mencionamos y su nombre lo dice, son enfermedades de baja prevalencia, donde hacer estudios clínicos, pues usualmente puede tener unos costos importantes para el desarrollo de un medicamento, en parte porque son pocos los pacientes en los que pueden ser evaluados en términos de eficacia y seguridad. Sin embargo, pues esto varía mucho de medicamento en medicamento, digamos, de las etapas de desarrollo, entonces no se podría tampoco generalizar un poco el tema de costos, si bien es cierto que usualmente podrían ser medicamentos asociados con un alto costo. Sí, bueno, ustedes en su comunicado también explicaban que estos medicamentos ni siquiera se cubren a través de la UPC, ¿cierto? Sino a través del mecanismo de presupuestos máximos, ¿cierto? Que es justamente para pagar lo que no está incluido dentro del plan de beneficios. Contémosle a la gente un poco cuál es esta vía por la que hoy se pagan estos medicamentos y un poco recordar también la situación que está atravesando el sistema por las demoras de los pagos en estos presupuestos máximos. Exacto, hoy en día, por ejemplo, las fundaciones de pacientes y las asociaciones de pacientes se han expresado al respecto en las últimas semanas y meses de varias maneras, tanto por comunicados como por plantones y caminatas, entre otros, porque realmente hay una preocupación por las demoras también en los pagos a la cuenta de presupuestos máximos, que ha retrasado pues, los pagos finalmente, lo que limita, perdón, finalmente el acceso de los pacientes
pacientes a sus terapias. Como lo mencionaba antes, muchos de estos pacientes ya vienen por meses o años en terapias y suspender de manera abrupta un tratamiento de estos pues puede tener implicaciones directas, no solamente en su calidad de vida, en la progresión de la enfermedad, sino incluso pues dependiendo de la enfermedad podría poner en riesgo su vida misma. Entonces, sí, digamos, estas demoras en los pagos ha tenido ya un impacto importante en la continuidad de los tratamientos de algunos de los pacientes con enfermedades raras. Un poco lo que se ha dicho después de estas declaraciones del director del INVIMA es que sí es un debate cierto, es decir, el sistema de salud debe empezar a analizar qué se cubre y qué no. Un poco desde la Asociación Colombiana de Genética Humana, ¿cuál es esa posición frente a la suficiencia de recursos, es decir, a que la plata para el sistema y para todas las tecnologías es limitada? No, de acuerdo, más que la posición que tengamos como asociación, creo que eso pasa a ser secundario. Aquí, digamos, el tema principal es que cada entidad debe cumplir su función y de entrada que se esté negando la aprobación o que incluso se estén dejando de evaluar nuevos medicamentos basados en un solo criterio, que es el tema de costos, pues pone en riesgo toda la capacidad del país para atender de manera adecuada a los pacientes con enfermedades raras, que además, recordemos, tienen una ley especial, que es la ley para enfermedades raras, que los protege de manera diferencial dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, más allá de la posición que tengamos como asociación sobre el tema de costos, ese no, digamos, no es el objetivo principal del comunicado, sino que el INVIMA debe realmente acatar sus funciones y idealmente pues evaluar los medicamentos bajo los criterios para los que está establecido esta entidad, que como lo mencionaba antes son principalmente seguridad y eficacia. Por supuesto, como lo he dicho antes, deberá haber una instancia posterior en la que se evalúe el tema financiero. Eso no lo desconocemos, eso es muy importante en nuestro país, pero sí la preocupación es que el INVIMA, que no debería considerar como único criterio el tema de costos, lo esté poniendo sobre la mesa de manera muy clara, la que no se están evaluando nuevos medicamentos. Pues doctora Galvez, muchas gracias por esta explicación súper importante, que esta sociedad científica, los genetistas de Colombia puedan explicarle al país la importancia de estos medicamentos para las personas con enfermedades huérfanas. Así que aquí este espacio es saludable, siempre disponible para sus pronunciamientos. Muchísimas gracias. Y para todas las personas que vieron esta transmisión, por supuesto, la invitación es a suscribirse, a dejar su comentario, a darle like. Esto se llama Saludable y aquí hablamos de salud pública, de todos estos temas de coyuntura que nos importan tanto. Un abrazo para todos y chao, chao.